Continuamos en No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Temprano también, cuando hacía mis comentarios, Joseph Dyer es historiador, es analista, ha sido presidente de IRTP, Instituto de Radio y Televisión del Perú, es docente universitario, ha trabajado en la SUNEDO, ha sido, digamos, una persona fundamental para sostener este esfuerzo que lamentablemente hoy día se empieza a desdibujar de una manera acelerada, con las consecuencias prácticas que eso tiene, que es otra vez llevar a la tremenda precariedad al sistema educativo en el ámbito superior, que es nocivo para un país que lamentablemente está certificando o validando muchas veces la estafa. Doctor Dyer, qué gusto saludarlo, buenos días, gracias por atendernos, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, Glatzer, encantado de estar aquí. No, el gusto es para mí, por supuesto. Le escucho perfecto y espero que usted nos escuche también de la misma manera. Muchas gracias a usted por darse su tiempo esta mañana para conversar con nosotros. Quisiera comenzar preguntándole por lo que ayer ha sido la noticia, digamos, más difundida, ¿no? Y tiene que ver con que se ha descubierto, como bien decía el programa que lo emitió, el secreto mejor guardado de la presidenta de la República, y es una publicación que hizo hacia el año 2004 que le sirvió como base para, digamos, darle peso a su CV cuando se presentó a ser funcionaria pública en RENIEC hace ya una buena cantidad de años, pero después ya no la ha mencionado y citado, tal vez porque intuía que más adelante podría ser problemático. Esta es una especulación, esto último, por cierto, pero el hecho concreto es que se le ha sometido, usted es una persona de la academia, al sistema Trinity, y han encontrado un 55% de coincidencias con textos ajenos sin cita, lo que es gravísimo, pues, para una persona que quiera publicar un libro. ¿Qué significa eso, no solo en términos, digamos, del hecho concreto, sino políticamente, y cómo usted ha visto lo están manejando los actores que en otro contexto y con razón se indignaban cuando esto se logró determinar en personas como el expresidente Castillo, por ejemplo? Bueno, lo primero que habría que decir, Glatzer, es que yo espero que los medios de comunicación, que los congresistas y que todos aquellos que con justa razón criticaron el posible plagio del expresidente Castillo, pues salgan con la misma intensidad, con la misma claridad, que sean consistentes respecto de lo que antes hicieron. Yo creo que, por supuesto, esto es muy grave, esto atenta contra la honestidad, la ética. Fíjate que estamos hablando de un 55%, pero ya no de coincidencias, sino de plagios, ¿no? Porque, digamos, podría haber algún porcentaje de coincidencias que no sea exactamente plagio, ¿no? Pero en este caso, lo que nos presenta el Dominical son párrafos de párrafos de párrafos de documentos que se reproducen en el libro. Y documentos que, digamos, no son tan conocidos y que no necesariamente van a formar parte de la base de datos de Turnitin. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que de pronto ese 55% puede elevarse, ¿no? Porque están sacando manuales, en fin, están reproduciendo en el texto una serie de textos que no necesariamente han sido publicados y que no necesariamente están en la base de Turnitin, ¿no? Entonces yo creo que la cosa se puede poner más grave. Yo coincido con tu apreciación que en algún momento, digamos, Dina Boluarte decidió ya no tratar de lucir su currículum con este texto, porque probablemente sabía lo que venía. Lo que a mí no me queda muy claro es cuál de los autores, digamos, del texto es el principal, ¿no? Es decir, cuál es el que llama a los demás, ¿no? No parece ser Dina Boluarte, pero de todas maneras ella prestó su nombre y se prestó al hecho, lo puso en su currículum para postular a un cargo, y yo creo que tiene que dar explicaciones. Ahora, eso es lamentablemente, y usted y yo lo citaba porque creo que no es algo que se dice de su paso por el Estado, ha sido una pieza fundamental en la consolidación de la SUNEDU
en los términos y el funcionamiento que tenía hace algún tiempo, ¿no? Digo que es fundamental, pero hay un incentivo perverso, sobre todo para entrar y ascender en el ámbito de la gestión pública, que se le pide a la gente publicaciones y se les pide títulos. Y entonces las publicaciones casi nunca las hacen porque las mandan a hacer o alguien se las vende y pone su nombre. Y en el ámbito de los títulos ya sabemos cómo buena parte de los que están en la gestión pública los obtienen. Y esto, como usted bien dice, tiene un componente ético, de moralidad totalmente golpeado con este caso en particular, pero en nuestro país eso es un delito y por lo tanto también debe haber una persecución de esa naturaleza en tanto y en cuanto se logra identificar si es que calza o no en lo que el Código Penal dice. Pero ahí tenemos otro problema, porque la fiscal de la Nación también está sometida a una crítica porque las tesis no se sabe si fueron tesis y el grado que tiene no se sabe si son grados. Entonces hemos como normalizado esto y ese es un tremendo problema. Tremendo, tremendo. Por último, ¿con qué moral la fiscal de la Nación va a iniciar una investigación sobre esto, ¿no? Pero claro, hay que hacerlo, hay que hacerlo. El caso de la fiscal yo creo que es aún más grave, ¿no? Porque es maestra de una maestría que no existía, que no estaba registrada no en la época de la SUNEDU, que digamos comenzó a supervisar un poquito, no estaba registrada en la época de la Asamblea Nacional de Rectores, en donde simplemente lo que hacía era comunicarse determinada maestría. Si no se comunicó es porque no existía y sin embargo han dado un título. Y bueno, y hay unas tesis que no aparecen. La fiscal dice que no las va a mostrar para evitar el escarnio, con lo cual no sé si ha hablado el inconsciente, ¿no? Porque si fueran, digamos, tesis buenas, no habría posibilidad de escarnio. Al contrario, ¿no? Yo digo que al contrario, si la tesis es buena, sería más bien el centro del elogio y de pronto alguna editorial importante se anima hasta a publicarlo para contribuir al sistema legal en nuestro país. Porque además es curioso en el caso de la Fiscalía de la Nación, porque la maestría es, digamos, en el ámbito penal y el doctorado es en el ámbito civil, lo que es muy poco frecuente en los abogados porque son dos cosas absolutamente distintas. Y si ella ha logrado hacer dos trabajos para obtener, además, sobresaliente, una calificación sobresaliente, pues esos trabajos tendrían que conocerse para distribuirlas en todas las universidades por lo importante que deben ser, ¿no? Pero ahora, ¿cómo hacemos? Pues estamos así de mal. Sí, sin duda. Ahora, yo creo que lo que tú mencionabas al principio es algo que nos tiene que llevar a la reflexión, ¿no? Es necesario pedir esta certificación de estudios en la carrera pública a determinados cargos. Es necesario que un profesor de primaria tenga una maestría, por ejemplo. ¿No sería mejor que tenga cursos de especialización constantes, permanentes, durante toda su carrera, que no necesariamente impliquen hacer una tesis? ¿Es necesario que una fiscal de la Nación tenga un doctorado? Quiero decir, el doctorado es un grado de investigación, es mucho más académico, tiene que ver con la vida académica y universitaria. Con lo cual no estoy justificando, porque si lo hemos puesto como requisito, tenemos que cumplirlo y no podemos, digamos, sacarle la vuelta a la norma. Pero dado que están saliendo 1001 casos, hagámonos la pregunta si acaso cuando hicimos eso no optamos por lo más fácil, ¿no? Por lo supuestamente más fácil de verificar. Quizás tendríamos que pensar en lo que ya las universidades llaman la educación para toda la vida, ¿no? Que son los cursos de formación continua, que son los cursos de actualización permanente, que no necesariamente implican un trabajo de investigación, que tiene que tener sus reglas y su metodología, pero estos cursos son cursos de actualización permanente que probablemente el ejercicio profesional es lo que más requiera, ¿no? Sí, pues, no, pero además hay otro elemento que me parece es bien importante y tiene que ver con la perversidad, digamos, de los incentivos en el sistema. El expresidente Castillo era maestro y sacó una tesis sobre políticas de igualdad de género. Y la verdad, no solo, digamos, en su desempeño, claramente se distanció de eso que no era una verdad, una realidad. Y además, como se terminó conociendo, había sido
el otorgamiento de esos grados, es pues esta lógica de una universidad que tiene inscripción, se acerca a determinados sectores que sabe que tienen necesariamente que vincularse a una maestría, en la práctica casi les vende todo para que aprueben y ya está, cumples con lo que te exigen y ya estás. Y la realidad no cambia porque, claro, los maestros en este caso no están preparados como dice su título. Y ese es un problema. Pero quisiera incorporar otro a su reflexión, doctor Dyer, y tiene que ver con, esto es indignante y es grave, a mí me parece gravísimo, ¿no? Pero ya indignante era que en un gobierno tengamos 70 muertos en el marco de una protesta y de los cuales por lo menos 49 están directamente vinculados a la posibilidad de que hayan sido ejecutados o asesinados por balas que pueden haber venido de armas militares o policiales. Pero a veces daría la impresión de que esto, siendo indignante, tiene o ocupa un lugar mayor que lo otro, ¿no? Bueno, no, claro, obviamente, el tema de los derechos humanos ha sido un tema no muy respetado en este gobierno, ¿no? Y volviendo al término de la perversidad que tú comentabas, que la presidenta tenga un libro supuestamente sobre los derechos humanos, hace el tema pues ya realmente escabroso, ¿no? Ahora, parece ser que efectivamente la presidenta no considere ese libro, porque todos los ataques que ha recibido, pues una muy buena defensa hubiera podido decir, oiga, yo soy tan respetuosa de los derechos humanos que los he investigado, aquí tengo este libro, fíjense ustedes, léanlo, pero por supuesto no se ha atrevido a eso, ¿no? Entonces, claro, digamos, es mucho más indignante, por supuesto, los muertos, la falta de respeto hacia la posibilidad de la expresión, ¿no? Veíamos ayer a un general diciendo que iba a registrar a los que venían a Lima, ¿no? Como si estuviera, digamos, como si estuviera permitido hacer eso, ¿no? Y es alguien absolutamente apoyado por este gobierno, ¿no? Ahora, pero hubo otro general que previamente, doctor Dyer, hubo otro general que previamente a decir que van a registrar, decía que los jóvenes de pronto no saben, usted es profesor y tiene jóvenes permanentemente en sus aulas, no saben que la nueva constitución viene en los planes de Sendero Luminoso, en el canal del Estado, del cual usted era el responsable hasta hace unos pocos meses. O sea, lo que quiero decir es, ¿qué está pasando? Glatzer, eso es absolutamente inaceptable. Eso es absolutamente inaceptable. Yo no sé si es parte de la ignorancia de este general o es una intención de engañar, digamos, dolosamente. Digamos, Sendero Luminoso nunca estuvo a favor de la democracia. Sendero Luminoso nunca tuvo como bandera la Asamblea Constituyente. Sendero Luminoso se inicia atacando unas elecciones. Sendero Luminoso no participa. La Asamblea Constituyente, y esto lo sabemos muy bien todos, es parte del juego democrático. Podemos estar de acuerdo o no en tenerla, si este es un momento constituyente o no, y esto es absolutamente posible, pero decir que la Asamblea Constituyente es una bandera de Sendero Luminoso, en el fondo es decir que Sendero Luminoso es una organización democrática. Eso es inaceptable. Pero más inaceptable o tan inaceptable como eso es no hacerle preguntas, ¿no? A mí me sorprendió mucho porque conozco bien a la periodista y hacía repreguntas en otro gobierno a otros entrevistados. Yo me extraño mucho que incluso haya asentido, ¿no? Pero en fin. Ahora, pero doctor Dyer, ¿por qué a mí no me sorprende, por ejemplo, ¿no? Yo ya lo comentaba más temprano, a mí no me sorprende en el sentido siguiente, yo creo que es señal de los tiempos. O sea, es decir, hoy día el canal del Estado, que hace parte, digamos, de los canales del Estado, no solo TV Perú, El Peruano, Radio Nacional, están dirigidos por una persona
que yo no conozco en términos personales, debe tener sus capacidades, ha estado en varios cargos, pero que viene de ser la responsable de imagen institucional de la presidenta que antes fue ministra, y eso es una, digamos, rama de quienes se dedican a la comunicación y es legítimo, está muy bien, pero digamos, los canales y los medios estatales tendrían que estar en manos de alguien que pueda con distancia mirar inclusive esa relación con el poder. ¿Cómo evalúa o valora lo que está pasando en general, digamos, en los medios estatales a propósito de estos últimos cambios y despidos arbitrarios que han habido de algunos colegas periodistas? Yo lo miro con mucha preocupación, Glatzer, y quería, digamos, contarte quizás un poco, una parte de mi experiencia que quizás puede ayudar. Cuando yo llego al canal del Estado, entro nombrado por la ministra Gisela Ortiz en el premierato de Mirta Vázquez y trabajo muy estrechamente con la ministra, luego también trabajo muy estrechamente con el ministro Salas. Luego, cuando nombran a Betsy Chávez, la cosa comienza a enfriarse un poco hasta que ya la separación fue total. Pero con los dos primeros ministros yo tuve un gran apoyo y puedo decir sin que me quede nada por dentro que de ellos en lo personal no recibí ningún tipo de imposición inaceptable, ¿no? Pero con quien tuve muchos problemas y lo dije en aquel evento de mayo que hicimos por la libertad de expresión Prensa, y quedó escrito incluso en la publicación que hicimos. Yo lo que dije allí es que con quienes yo tenía problemas eran con los jefes de prensa y de comunicación de los ministerios, especialmente el de Palacio. Porque claro, su trabajo es cuidar la imagen del presidente. Ese es su trabajo, ¿no? Y efectivamente muchas veces habían llamadas que nosotros no atendíamos o que escuchábamos pero no seguíamos, a mí, a algún miembro del consejo directivo, al gerente de prensa, pero desde Palacio. Para eso nosotros tuvimos el apoyo de la ministra Ortiz y del ministro Salas en su momento para neutralizar ese tipo de llamadas. Pero ¿por qué digo esto? Porque poner a esa persona que está cuidando la imagen del presidente en el canal del Estado, el mensaje horrible es que lo que yo quiero es que este canal se convierta en una imagen, en una entidad que cuide mi imagen. Castillo quiso hacer eso, miren, tal vez lo quiso, pero en el año que yo estuve se cuidó mucho. Creo que con Betsy Chávez ya no se cuidó tanto y por eso, bueno, la relación tuvo que terminar. Probablemente hubo una intención de tomar el canal, eso no lo sé. En todo caso le duró muy poco, pero lo que ahora sí está claro es que lo están haciendo. Y lo están haciendo, yo diría que desde la gestión anterior a la presidenta actual Chandía, ¿no? En la gestión anterior salió Carlos Cornejo, por ejemplo, Sí, pues. en un consejo directivo ya nombrado por esta ministra y por esta presidenta. Salió Carlos Cornejo y salió Francisco Belaúnde, un gran internacionalista, pero que parece que hizo algunos comentarios sobre cómo se manejaba la política exterior que no gustaron y alguna entrevista a la canciller que parece que no gustó, ¿no? Y entonces, claro, ahora la cosa es mucho más desfachatada, ¿no? Ahora el intento de tomar el canal realmente es muy preocupante y es muy preocupante porque no sale solamente la parte periodística. Claro, eso ya es grave con varios de los periodistas que han salido, pero están saliendo administrativos, cargos de confianza. Es verdad que cuando uno inicia un cargo, un puesto, uno llega con sus personas de confianza y es verdad que está dentro del marco legal hacerlo, pero tantos a la vez, o sea, no se pero nadie. Pero además está el otro elemento, doctor Dayer, y es que eso hay que inscribirlo o hay que contextualizarlo debidamente. Estamos, y este es mi modesto parecer, no sé si usted lo comparte, en una especie como de copamiento o avasallamiento institucional
donde, digamos, todos los días amanecemos y ahora, ¿qué le toca? La portada es, ya van por la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el canal del Estado. Entonces es como como un plan, ¿no? Y por eso es que es más preocupante todavía. Eso le pregunto, ¿no? Si usted considera que en ese Sí. contexto es más peligroso. Y lo otro es la anuencia a crítica y hasta a veces, diría yo, indignante, porque cobra inclusive forma de auspicio y de algarabía de la ministra del sector y del premier. El premier ha dicho, no, que en fin, nosotros vamos a garantizar que esto va a ser independiente, que la que está ahí es una profesional excelente. Y la ministra, qué decir, inclusive ha avalado los cambios diciendo que es bueno cambiar para airear las circunstancias. Es impresionante, Glatzer. Además, quien debería salir a garantizar, a dar la cara, a dar su palabra sobre la independencia del canal, debería ser la nueva presidenta ejecutiva o el consejo directivo. Yo lo que hice fue dar varias entrevistas a varios medios, dando la cara y dando la palabra, y si el día de mañana hacía algo distinto me iban a poder juzgar por lo que dije o por lo que escribí. Esta señora parece que no está interesada en salir a decir nada y está más bien complacida con que el premier diga que ella va a ser independiente, ¿no? Es una cosa, Sí, pues. digamos, un poco rara, Sí. ¿no? Quien va a ser independiente, quien debe decir voy a hacerlo. Y respecto de la ministra, yo la verdad estoy sorprendido. Aquí también tengo que decirlo, estoy sorprendido. Es una persona con una trayectoria tanto en la función pública como en el ejercicio del patrimonio cultural, que la verdad, pues, no sé, a veces los cargos marean un poco, confunden. Ella en la entrevista de ayer, por ejemplo, algo así dijo que cuando ella llegó, evaluó al presidente Solari, al expresidente del IRTP, pero que no estaba, digamos, predeterminada a sacarlo, dando a entender que ella lo encontró. Y eso no es así. Ella lo nombró, ¿no? Ella lo nombró después, y 5 meses después, cuando seguramente Solari dijo, bueno, yo puedo avanzar hasta esta línea, pero no puedo avanzar más, dijeron ya no. Sí. Ahora, doctor Nagel, para terminar, pero ¿cuánto esto sirve en términos prácticos? O sea, digo, para el objetivo que imagino está detrás de la voluntad que llevó a nombrar a esta persona, por ejemplo, ¿no? Porque mucha gente cree que la inacción política, la torpeza o la mediocridad en el manejo de la cosa pública se resuelven con, comillas, una mejor comunicación, ¿no? Es decir, digamos, cuando ya alguien llega a argumentar eso es porque ha perdido toda perspectiva, desde mi punto de vista. Pero ¿de qué le va a servir, no? Ayer yo conversaba con una persona que trabajó en Radio Nacional, que me encontré, y le pregunté, me dijo, habíamos estado armando esto, habíamos desarrollado esto y lo otro y lo otro, y esta persona que no se sabe qué va a hacer, pero está empezando como a sacar a la gente clave que había diseñado ese plan, esa idea, ¿no? Eso quiere decir que va a haber otro. Pero la pregunta es, ¿sirve para algo en términos prácticos? Es decir, si tienes 92% de desaprobación en el sur, una marcha que está por venir, cada vez más el señalamiento por cosas graves de violación de derechos humanos y otros, o sea, ¿va a ser en la práctica útil en términos concretos, digo? Yo creo que la verdad es que no, Glatzer. Fíjate, hay una diferencia respecto de lo que ocurría en el gobierno anterior. En el gobierno anterior, casi toda la prensa, casi toda la televisión, casi todo el periodismo estaba en contra del presidente y del gobierno. En esa medida era más o menos comprensible que miraran hacia el canal del Estado y dijeran, bueno, me voy a agarrar esto para que alguien siquiera me apoye, ¿no? No es el caso de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Recién ahora algunos medios, algunos reportajes comienzan a cuestionar algunas acciones del gobierno, pero en general no tenemos la misma situación que en el gobierno anterior. Pese a eso, este gobierno quiere tomar el canal del Estado, dándose cuenta que el canal del Estado es el que más llegada tiene, ¿no es cierto? Ningún medio privado tiene la llegada y el alcance que tiene el canal del Estado. Pero el problema, como tú bien lo dices, es que si el producto no es bueno,
bueno, la comunicación puede ser maravillosa, Exacto. pero, pero Mi papá tenía una con frase que decía, mi padre decía, y si no hay materia prima, ¿qué hacemos? O sea, si no hay claro, materia prima, ¿qué efectivamente, ¿no? hacemos? O sea, tenemos una presidenta con una aprobación mucho menor que la del presidente Castillo, que ya era completamente desaprobado, ¿no? Eh, y claro, si eso no va a cambiar por tener el canal del Estado, pero además, y perdóname que lo diga ahora, también tenemos que ponernos a pensar que hay un descreimiento de la población respecto del papel de la prensa en líneas Así generales, es. ¿no? Entonces, si tenemos a un canal haciéndole propaganda al gobierno, eso va a contribuir a seguir pensando lo que la población cree sobre la prensa, que no le cree mucho en líneas generales, y eso yo creo que no le va a hacer bien ni a la presidenta ni a la sociedad. Pero lo que realmente preocupa es lo que tú decías antes, ¿no? Que esto del IRTP es una institución más que van copando, que van queriendo tener esta coalición medio rara que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo. Digo medio rara porque los que más apoyan ahora al Ejecutivo eran los que antes decían, antes de vacar a Castillo hay que vacar primero a Dina, ¿no? Pero ahora están aliados, una alianza que, digamos, no se ve muy estable y muy sólida, ¿no? Sí, pues, no, y creo que esa es la fuente principal de su preocupación, que esa solidez no existe, ¿no? Están ficcionando una relación con la gente que no existe y sobre esa están usando el poder de una manera arbitraria desde mi punto de vista. Doctor Valle, le agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros, ha sido un gusto tenerlo. Después de algún tiempo lo vamos a seguir invitando seguramente para seguir analizando este y otros temas. Le agradezco muchísimo, muy amable. Muchísimas gracias a ti, Glatzer, y encantado de estar cuando quieras. Muy amable. Joseph Dyer, entonces, historiador, expresidente de IRTP, docente universitario, ha conversado con nosotros. Una pausa y regreso.